Arrancamos este nuevo bloque de Noticiero 9 dando cuenta de algo que prometíamos. Vamos a hablar de los números de la inflación y por consiguiente de los números de la pobreza. Hoy, suministrados por el Instituto de Estadísticas y Censos, con Emiliano Serrano apoyándonos en números escritos, en nuestra pantalla, con placas. Y además, en instantes nada más vamos a sumar a Ismael Bermúdez para que nos haga el análisis de lo que dicen estos números. Emiliano. El mes de noviembre se había anticipado cerca del 3% de la inflación, más vinculada a la recesión que al aumento de precios. Efectivamente, fue un mes de transición, noviembre sin duda, y los números del INDEC así lo indican. Vamos a comenzar por el principio. A nivel nacional, ¿cuál fue la inflación? Esta es la primera placa, la variación en el índice de precios. Recordando que el INDEC lo mide en conglomerados urbanos, efectivamente, noviembre 3,2%. El número más o menos se esperaba. En 2018, 43,9%, casi un 44%. Y en el comparativo interanual hablamos de más de 48 puntos. Es decir que llegaremos en la interanual, diciembre contra diciembre, podríamos decir al 50%. ¿O estaremos rozando? Sí, con este 43,9 y diciembre va a ser un mes con un poco más de inflación. 45 entonces. 46%, 46. lo podríamos cerrar. ¿Qué pasó a nivel nacional? ¿Qué fue lo que más aumentó? Lo vamos a ver en la siguiente placa. Porque no fue un mes en el cual se incorporaron los incrementos en los servicios públicos, por ejemplo, pero sí hay incidencias. Por ejemplo, también los gastos médicos, que todos los meses aparecen. Así como como algo de se lo que más movieron para incrementa. arriba los precios de Sí. estos ítems que mide el INDEC para determinar el costo. Sí, son capítulos. Alimentos y bebidas, 3,4%. Los gastos en atención médica o salud, 5,7%. Y comunicación, 3%, explicado fundamentalmente por los aumentos en los abonos de la telefonía celular. Y acá entendiendo otra situación, cuando nosotros hablamos de estos números, habitualmente explicamos el fenómeno que se derrama cuando enseguida veamos los índices de pobreza. Porque no es lo mismo cómo impacta el rubro alimentos, por ejemplo, cuando medimos en términos de pobreza la realidad socioeconómica de la Argentina o de los argentinos, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el rubro salud o prepaga, o el rubro peajes, o el rubro servicios, o el rubro comunicaciones, Sí, o educación. Educación, por ejemplo. Por ejemplo. Hay un capítulo que es recreación o gastos en entretenimiento. Exactamente. Va impactando de otra manera, pero sigamos avanzando en esto. Vamos a ver ahora los números de la provincia de Mendoza. Estos eran calculados nacionales. por Mendoza, exactamente, a nivel nacional. Ahora nos vamos a la estadística propia, la de nuestra provincia, que indicó por primera vez un índice por debajo de lo que midió el INDEC a nivel nacional. Después de muchísimos meses, la inflación de noviembre en Mendoza, 2,8%, el acumulado en 2018, más de 49,5%, y el interanual superando los 53 puntos en Mendoza. Y obsérvese aquí, Emiliano, vos hiciste una pausa, de manera tendenciosa, por cierto, Sí. entendiendo que este número en la Nación fue de 43,9 y aquí en la provincia de Mendoza es de 49,6, que es el acumulado de los 11 meses del año 2018. Es que todos los meses Mendoza estuvo por encima de la medición nacional, a excepción de noviembre. Entonces, en el acumulado vemos cómo esas décimas que estaba por encima fueron sumando enteros. En Mendoza, ¿qué fue lo que más aumentó? Lo vamos a ver en la última de estas placas que tenemos de la inflación. También en coincidencia con algo de lo que se vio a nivel nacional. Los gastos en atención médica y fundamentalmente alimentos, 3,2%. Los gastos médicos, 7,3%. Y cerramos con educación, casi 6 puntos, por una actualización en las cuotas de los colegios y las inscripciones para el próximo ciclo lectivo en la educación privada. Estos números, hablamos de inflación, junto a Emiliano Serrano, planteábamos esta situación respecto de algunos de estos números y a continuación lo tenemos ya Ismael Bermúdez conectado vía Skype para analizar en esta primera etapa de nuestra pizarra electrónica los números de la inflación. ¿Cómo te va, Emanuel? Vos, Emanuel, escuchame a mí. ¿Cómo te va, Ismael? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. La laringitis ha afectado mis palabras. Ismael, números que se preveían, números que no son una cosa absolutamente de otro planeta, entendiendo que esto ya se previsualizaba. Sí, se pensaba que iba a haber una inflación por debajo del 3%. Y dio, digamos, 3,2, un poquito más arriba. Es menos que, lógicamente, las mediciones de octubre y de septiembre. En parte esto tiene que ver con la recesión. Ha habido una caída muy fuerte del consumo en el mes de noviembre y bueno, y ahí es donde mayores dificultades tuvieron los comercios para repasar
el fuerte aumento de los precios mayoristas al segmento minorista. O sea, la recesión está moderando el incremento de los precios, pero lógicamente el precio que se está pagando en términos de menor actividad económica y en términos de caída del consumo es muy, pero muy fuerte. ¿Puedo interpretar que diciembre, sí, Ismael, puedo interpretar que diciembre, en función del cobro del aguinaldo, de este bonus adicional a los salarios, digamos, en blanco, porque hay un gran sector de salarios en negro que indudablemente no lo percibirán, podrían llegar a marcar otro punto de inflexión entendiendo que hay una mayor demanda y esto de la recesión se desacelera y en función de eso generar nuevos valores o índices de precios? Bueno, generalmente diciembre es un mes estacionalmente con inflación mayor que los meses anteriores. ¿Por qué motivo? Justamente está las fiestas, está el cobro del aguinaldo, hay que hacer los regalitos para los chicos, para la familia, para el árbol de Navidad. Algunos ya empiezan a hacer reservas turísticas por el tema de las vacaciones. El año pasado, por ejemplo, que teníamos una inflación menor a la de este año, la inflación de diciembre fue del 3,3%. Se produjo un salto el año pasado. Por eso se está esperando de que este diciembre esté por arriba del 3% y en ese caso vamos a estar cerrando el año con una inflación en torno del 48%. Prácticamente estamos hablando de unos 20 puntos de inflación por arriba del aumento de los salarios y por arriba del aumento de las jubilaciones. Eso está marcando una caída muy fuerte del poder adquisitivo de la gente y por lo tanto eso se refleja en menor consumo, el consumo se desplaza a segundas marcas, bueno, todo lo que la estrategia que cada familia tiene que utilizar para hacer frente a una contingencia muy desfavorable desde el punto de vista de los ingresos de las familias. Te hago una pregunta apelando a tu capacidad de edición. Está claro, de edición, porque sí, la respuesta seguramente nos demandaría muchos minutos. Le pregunto a Ismael, en tu capacidad de análisis, ¿por qué el gobierno no pudo domar la inflación durante este año? No lo pudo tomar, primero porque se disparó el valor del dólar con un impacto muy fuerte sobre los precios. No olvidemos, el tipo de cambio, el valor del dólar prácticamente se más que duplicó, más del 100% aumentó, estaba a 18 pesos, ahora estamos hablando de 38, eso se trasladó a toda la cadena comercial. Y el otro tema, el fuerte aumento de la tasa de interés, que también es otro factor de incremento de los costos y la necesidad de muchas empresas de trasladar eso directamente sobre los precios. Estos son los dos fenómenos que hemos tenido, un shock inflacionario como resultado de la depreciación o devaluación del peso y del fuerte aumento de la tasa de interés. Te hago otra pregunta, Ismael, y te voy direccionando hacia el futuro. Los argentinos podríamos entender que a partir de los ajustes en las tarifas de gas, en las tarifas de electricidad, en las tarifas de peaje en aquellas provincias en donde se cobra el peaje, en las tarifas del transporte, podríamos estar acomodando esa balanza que en función de lo que nos dijeron quienes conducen los destinos económicos de esta Argentina, estaba absolutamente desequilibrada. El precio del combustible, por ejemplo, eso tendió a un equilibrio. Hoy el presidente Mauricio Macri señalaba en esa mesa de gabinete ampliado que los argentinos iban a entender definitivamente que el esfuerzo había valido la pena. Y de cara hacia el futuro, ¿qué puedo esperar yo? Que el gas, por ejemplo, me aumentó casi el 1000%. A vos, a mí, a todos los argentinos. Sí, a todos. Bueno, los últimos datos están marcando de que efectivamente va a haber nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Diciembre, bueno, vino con fuertes aumentos en todo lo que tiene que ver con el peaje. Cuando uno mira los datos fiscales, ve que hubo un incremento de los subsidios a las empresas tanto petroleras como a las empresas gasíferas. Y el gobierno tiene previsto nuevos aumentos tanto en abril como en octubre. Por lo tanto, va a seguir habiendo un repase a las tarifas en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Entonces, por ese lado, realmente vamos a tener una presión inflacionaria muy fuerte por el lado de los servicios públicos. Bueno, estos son los datos de la realidad. Octubre fue muy fuerte el incremento
de los subsidios, especialmente en el área de energía. Y bueno, y esto va a continuar teniendo en cuenta, además, que está previsto que el valor del dólar vaya por lo menos acompañando a la inflación. Y con una inflación en torno del 3%, vamos a tener también una presión sobre los servicios públicos, sobre las tarifas muy pero muy fuerte. En el caso de los peajes, sí, aquí, por lo menos aquí en las salidas de Buenos Aires, sí, y en el conurbano, hemos tenido aumento de tarifas que van entre el 30 y el 60%. Estos son los incrementos en las tarifas del mes de diciembre. Y ha habido, no olvidemos, también en diciembre, un aumento en las cuotas de las prepagas. Y estaría previsto para febrero del año próximo también otro incremento en las tarifas de las prepagas. Por lo tanto, estamos con un escenario todavía de gran incertidumbre en torno al tema de la inflación y de todas maneras, si bien la inflación es más baja que los meses precedentes, no olvidemos que estamos hablando de un 3%, que si lo anualizamos nos está dando realmente una inflación muy pero muy alta del 40% anual. Las previsiones de las consultoras es que posiblemente este año podemos llegar a tener una inflación, mirando el escenario en el día de hoy, una inflación cercana al 30% en el 2019. Sigue siendo un nivel muy pero muy elevado, porque no olvidemos que en otros países el 3% no es mensual, sino que es anual. Stand-by con Ismael, gracias, quédate del otro lado porque ahora nos vamos a meter en otra historia, Ismael, a la cual te hacemos partícipe, junto a Emiliano, que es hablar de los números de la pobreza. Sí, es el Observatorio de la Deuda Social, este organismo de la Universidad Católica Argentina que realiza esta medición de manera paralela al INDEC, pero también analizando otras variables de la pobreza en la República Argentina, con números que realmente duelen y que nos remontan al tercer trimestre del año 2018, esto es julio, agosto y septiembre. Cualquiera que haga memoria se dará cuenta que fueron los meses más complicados en materia económica, cuyas consecuencias tal vez se vean en el último trimestre del año, pero ya advirtieron que la pobreza creció en la República Argentina. Muy sencillas las placas, las vamos leyendo rápido, a pesar de que los números son muy pesados. Vamos con la primera, la que habla efectivamente de la pobreza. Se ubicó en el 33,6% a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Casi 14 millones de pobres en la República Argentina. En la siguiente placa vemos cómo la indigencia, sin embargo, casi no registró movimiento y se ubicó en el 6,1%. De todas maneras son casi 2,5 millones de personas. Después te explico por qué, porque ahora vamos a ver la evolución que tuvo de acuerdo, reiteramos, a la Universidad Católica Argentina y a ese barómetro de la deuda social. La pobreza creció en esta magnitud comparándola con el mismo trimestre del año pasado, el 28,2 al 33,6%. De todas maneras, son casi 6 puntos de acuerdo a la última medición del INDEC. Mientras que la indigencia, y aquí vemos el otro dato, prácticamente no registró movimiento, del 5,7 al 6,1. Son unas 150.000 personas más. Dicen que a ese nivel extremo de pobreza todavía existen la contención del Estado, que evita que más personas caigan de ese último tramo de la pobreza hacia la indigencia. No sabemos hasta cuándo. Y nosotros vemos niños fuera de foco, porque indudablemente la pobreza golpea con extrema dureza al sector más vulnerable de la sociedad, a los más chicos o a los más viejos. Y en este caso, si hablamos de los más chicos, debemos decir que el 50% de los niños de la Argentina están por debajo de esa línea de pobreza. Ismael, indudablemente, ya te voy tirando la pregunta, me la respondes en un minuto. Sí. Esto es como consecuencia de lo que decíamos antes, Emiliano. Exactamente. Vemos las últimas dos placas. ¿Quiénes son los nuevos pobres de la República Argentina de acuerdo al barómetro de la deuda social? La clase media no profesional, que aumentó su nivel en pobreza en más de 3 puntos. Y también la clase obrera integrada, con un trabajo que a veces era registrado, después se transformó en no registrado y finalmente, estamos seguros, perdió el trabajo, por eso cayó bajo la línea de la pobreza y también aumentó mucho la canasta básica total. Por eso hablamos de la línea de la pobreza. Claro, seguro. Aumentó más de 8 puntos la pobreza en la clase obrera integrada. Y cerramos con la última placa que hacía referencia a esto. ¿Quiénes son estos pobres? Bueno, los menores de 17 años, casi la mitad, más de la mitad, son pobres. Esto es 5 de 10, o si querés traducirlo más sencillo, de cada 2 niños, 1 es pobre. Y de hecho, en el tercer trimestre del año 2018 aumentaron los niños pobres en la Argentina. Y cerramos con la última franja etaria de 18 a 29 años, también aumentó la pobreza para ese grupo en la República Argentina. Ismael, la pregunta ya está formulada y esto es como consecuencia de aquello.
seguramente no es de ahora, no es del último semestre ni de los últimos años, esto es estructural. ¿Cómo vos interpretás que se puede llegar a dar alguna salida? A ver, entendiendo que más de la mitad de los chicos de la Argentina, futuros dirigentes, organizadores, trabajadores, obreros, profesionales, indudablemente ya parten de atrás en esta carrera que parece ser que tiene muy pocos en la línea de largada. Bueno, así es. Mirá, los datos del observatorio de la UCA están mostrando de que este año hay 2.200.000 pobres más que el año atrás, un año atrás. Este es el incremento que hemos tenido. ¿Dónde se reflejó este incremento mayor de la pobreza? En primer lugar, por región, en el conurbano bonaerense. En segundo lugar, entre los chicos, donde el crecimiento de la pobreza ha sido muy, pero muy fuerte. Y en tercer lugar, entre los asalariados ya no informales, sino entre los asalariados formales, o sea, aquellos que trabajan en blanco y que están registrados. Estos tres elementos que estoy señalando, nivel de pobreza, pobreza infantil, conurbano y clase obrera integrada, los datos marcan el mayor nivel de la década, superior al 2016, superior al 2014, donde también hubo incremento de la pobreza muy fuerte. Estamos con los valores más altos de la última década en estos 4 renglones. Esto en primer lugar. ¿Esto es consecuencia de qué? Consecuencia, en primer lugar, de la mayor inflación, consecuencia de que no se ha generado empleo, consecuencia de que aquellos que tienen empleo por la caída del salario han descendido 1, 2 o 3 escalones y antes tenían trabajo y no eran pobres y ahora tienen trabajo pero son pobres. Quiere decir que ha habido una caída muy pero muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios y también en el caso de las jubilaciones. ¿Cómo se puede salir de esta situación? Evidentemente tiene que ser con crecimiento de la economía, pero cuidado, con crecimiento de la economía no basta. Si al mismo tiempo no se genera empleo nuevo, si al mismo tiempo no se termina con la precariedad laboral, si al mismo tiempo no se termina con la informalidad laboral, evidentemente podemos llegar a tener algún crecimiento de la economía, pero no va a haber lo que se llama el derrame. No hay derrame hacia abajo, sino que queda todas las ganancias que puede dar un mayor crecimiento económico en los grandes grupos empresarios y eso no derrama al conjunto de la sociedad. El tema de pobreza infantil que está dando para la UCA 51,7% es muy preocupante. ¿Por qué motivo? Porque un chico que se desarrolla, educa, se alimenta, los cuidados de salud, los tiene que hacer en condiciones de pobreza, las chances, las posibilidades de que él cuando sea jefe de familia, su familia también esté en la pobreza son muy pero muy elevadas. Entonces, la pobreza infantil es considerada como un factor de reproducción de la pobreza. El chico pobre tiene muchas posibilidades, grandes posibilidades de recrear la pobreza e inclusive más agravada que la de sus padres cuando él sea jefe de familia. Entonces, todo tiene que estar focalizado allí. Y este crecimiento de la pobreza es más significativo porque al mismo tiempo sabemos que está la UH, la Asignación Universal por Hijo. Quiere decir que si no estuviese esta transferencia de ingresos, no tendríamos ahora 51,7 de pobreza infantil, sino un número mucho más elevado. Quiere decir que la ayuda por parte del Estado, lógicamente, siempre es bienvenida, pero no sirve para sacar a la gente de la pobreza, y menos a los chicos. Entonces, hace falta políticas de crecimiento económico, políticas que terminen con la precariedad laboral y que se generen empleos realmente de calidad para que podamos empezar por lo menos a ver una disminución de la pobreza. Ustedes calculen que el propio presidente en la campaña electoral, el actual presidente de la campaña electoral había dicho: mi objetivo es pobreza cero. Y hoy estamos teniendo, a 3 años del gobierno del presidente Macri, una pobreza superior a la que había tenido en el momento en que inició su gestión como presidente. Y además había dicho: por encima de todas las variables, júzguenme
por los niveles de pobreza. Y evidentemente, si hay que tomar hoy los niveles de pobreza más elevados que al comienzo de su mandato, aquí tenemos evidentemente una asignatura pendiente muy pero muy elevada de la actual gestión. Cuidado, porque también en el 2014 hubo con Cristina Fernández de Kirchner un crecimiento también muy fuerte de la pobreza, y estamos teniendo finalmente una pobreza estructural muy elevada, porque la Argentina, con algunos serruchos, siempre tuvo un piso de pobreza, especialmente en los últimos años, en torno al 25, 26 o 27%. Hoy, lamentablemente, estamos 7 puntos todavía por arriba de los niveles medios de pobreza que tuvimos en el curso de esta década. Ismael, muchísimas gracias. Que tengas una excelente noche. Buenas noches para todos, y bueno, estos son los datos de la realidad y tenemos que lidiar con ellos, sobre todo para ver si le podemos encontrar definitivamente una solución, porque la sociedad argentina no se merece estos indicadores sociales tan pero tan en retroceso y negativos como los que estamos teniendo en la actualidad. Señor. Gracias, Ismael. Hasta cualquier momento.